es uno de los planes también. Ah, ya. ¿Y tú estás en posgrado y Sí, el posgrado y coordinación del semillero. coordinación del semillero? Ajá. Es el posgrado de la maestría, ¿sí? La maestría de neuropsicopedagogía. Ah, bueno, entonces cuénteme a ver qué es, cuáles son las inquietudes que tienen, que puedo orientarles. Bueno, yo creo, doctor, que para que empecemos como a direccionar esta charla, como estamos hablando de 2 semilleros de investigación y que en el marco de la temática que nos convoca hoy es diferenciar qué es investigación y qué no es investigación, entonces como para que los chicos empiecen, a partir de usted que ha tenido una experticia en el campo, empiecen realmente a diferenciar qué podemos decir que es investigación y qué no es, porque muchas veces tenemos ideas, pero que son eso, ideas, y que no porque tenga una idea realmente puede hacer un proceso de investigación, que eso es uno de los asuntos que cuando acompañamos a los estudiantes dicen, pero yo por qué no puedo hacer esto, porque finalmente pues esa es una idea, pero que necesito maximizar el enfoque metodológico cuantitativo, empírico analítico, pues necesito una sustentación teórica, unos antecedentes que me avalen eso que yo quiero indagar y que se ha hecho hasta la fecha y demás. Ah, entonces arrancamos desde el principio, o sea, ¿qué es lo que sería la investigación científica? Porque también pues, hay investigación penal, investigación de investigación es averiguar realmente, o sea, es averiguar y eso es lo que significa la palabra investigación. Entonces, cuando uno averigua, está investigando. El asunto es, cuando a esa investigación le ponemos el apellido de investigación científica. Entonces quiere decir, estamos haciendo ciencia. Y cuando nos metemos a hacer ciencia, entonces ya delimitamos la indagación y la delimitamos en una dirección. La ciencia tiene como objetivo, como fin, producir conocimiento. Conocimiento sistematizado. El sistematizado quiere decir ese conocimiento está integrado de alguna manera con otro tipo de conocimiento. Y bueno, y cuando hablamos de conocimiento estamos hablando de teoría. Básicamente lo que hace la ciencia es producir objetos teóricos. Y entonces la investigación científica entonces es eso, es la indagación, la averiguación acerca de objetos teóricos, sus relaciones, básicamente las relaciones que existen entre diversos tipos de objetos teóricos y la explicación que tiene, o las explicaciones que tienen esos objetos teóricos. Eso quiere decir que la investigación científica no se ocupa de la existencia o no de esos objetos teóricos. O sea, la investigación científica asume que esos objetos teóricos existen. Y punto. Y no se discute ese problema. Es decir, la ciencia o la investigación científica no se ocupa de los asuntos metafísicos. Ese es un primer elemento. O sea, el primer elemento para hacer ciencia es que hay unos objetos teóricos que se construyen. Se construyen dependiendo, ahora hablamos de los enfoques. O sea, a través de criterios o a través de mediciones. Son las dos formas como uno puede construir objetos teóricos. Los objetos teóricos tienen estas características, estos atributos, y por eso, para saber qué es ese objeto teórico, se estructuran criterios.
que van a decir el objeto teórico X o Y tiene determinados atributos, determinados componentes, y todo lo que tenga esos atributos y esos componentes corresponden a esa teoría o a ese objeto teórico. Lo que no tenga eso, ese es otro objeto teórico diferente. Y se asume que esa es la manera de determinar los objetos teóricos. La otra manera es tener unas herramientas o unos instrumentos que midan ese objeto teórico. Entonces, hay unos elementos que dicen, como esto tiene tanto de largo, tanto de ancho, estas dimensiones que se cuantifican, entonces todo lo que esté metido dentro de esa medición es X o Y objeto teórico. Son las dos maneras de poner en evidencia un objeto teórico. Y esa es digamos, lo que investiga la ciencia, esos objetos teóricos y las relaciones entre los objetos teóricos y cómo se explican. Entonces, todo lo que esté incluido en ese ejercicio de averiguación es lo que se llama ciencia o investigación científica. Y tiene dos enfoques. Existen dos enfoques. A mí no me gusta utilizar ni la palabra cuantitativo o cualitativo porque me parece que es una falsa oposición o una falsa contradicción. Realmente lo cuantitativo y lo cualitativo forma parte de los métodos que utiliza la ciencia para indagar o para averiguar. O sea, en mi opinión no existe ninguna contradicción en eso. Es decir, lo que yo estoy haciendo es una indagación de cualidades o atributos, o si lo que estoy haciendo es tomando mediciones para hacer relaciones o asociaciones de medidas. Lo que sí está claro es que la oposición entre los enfoques es que uno parte del objeto. Entonces es un método de los objetos que están afuera. Y el otro parte de la interpretación de objetos que no están afuera, sino que están adentro. O sea, que forman parte ya en sí del conocimiento. Y hace una interpretación de ese conocimiento. Entonces existen dos enfoques. El enfoque objetivo y el enfoque interpretativo. Otros le llaman introspectivo. Acerca de conocimientos para generar nuevo conocimiento. Entonces, digamos que ese serían los dos enfoques diferentes para hacer ciencia. O yo estoy trabajando con objetos que se construyen asumiendo que esos objetos forman parte de la realidad objetiva, o se hace una reflexión o una interpretación del conocimiento que ya existe, para hacer una reinterpretación de ese conocimiento, poniéndolo en contraste con el conocimiento de otros sujetos. O sea que esa ciencia interpretativa lo que hace es poner en contraste los conocimientos que tienen diversos sujetos. Entonces ese es el otro elemento de ese enfoque, la subjetividad. O sea, la interpretación tiene que ver con la subjetividad que hay acerca de un conocimiento X.
La otro enfoque es en relación con objetos que se suponen que forman parte de la realidad. Y más recientemente se han propuesto, sobre todo en ciencias sociales, sobre todo en psicología y en educación, lo que se llaman los métodos mixtos, que utilizan tanto lo interpretativo, o sea, lo subjetivo, y cómo eso se puede volver un objeto teórico que pueda ser susceptible de analizar en términos de ciencia objetiva. A la ciencia objetiva también le han llamado método empírico analítico. Pienso que pudiera estar más cerca del término adecuado para designar ese enfoque, utilizar el nombre de ciencia empírico-analítica, mientras que el otro es una ciencia racional, subjetiva e interpretativa. Y también debería llevar la etiqueta de analítica, porque es que la interpretación es analítica. O sea, simplemente que no se usan herramientas para poner en evidencia ese objeto teórico, no se utilizan herramientas para hacer contrastación empírica. Entonces, la contrastación simplemente es en relación a la interpretación que tienen otros de un supuesto conocimiento. Pero esa contrastación también es análisis. Entonces, simplemente es un análisis subjetivo o intersubjetivo. Entonces, hay unos modelos o unos enfoques que están utilizando los dos enfoques, y es lo que se llama hoy métodos mixtos. Entonces, los métodos mixtos recurren a las dos cosas. Es hacer, bueno, de dónde se parte, pues ya depende de cada investigador y de su formación y de su interés en la indagación. Algunos pueden partir desde la indagación subjetiva y hacer análisis de esa indagación subjetiva para construir entonces objetos teóricos. Entonces, cuando ya hablamos de interpretación y lo convertimos en objeto, quiere decir ya ese objeto tiene que tener unos atributos, tiene que tener unas características, tiene que tener unos criterios. Y obviamente, si lo voy a convertir en un objeto, tengo que tener una manera de poderlo medir. Entonces, se hacen investigaciones de ese tipo. La otra aproximación puede ser al revés. Arrancamos con objetos, lo medimos y después hacemos una indagación subjetiva acerca de esa realidad. O sea, presentamos los objetos teóricos y averiguamos e indagamos a los objetos investigados cómo interpretan esa indagación. Para poner un ejemplo de esa aproximación mixta, voy a contarles la experiencia que tuvimos, por ejemplo, con una indagación que hicimos con Isabel Cristina Puerta, con Clara Arango, Marjorie Zapata, cuando estaban haciendo su maestría en neuropsicología, acerca del trastorno disocial en adolescentes infractores. Bueno, estaba también el padre Wilmer, José Wilmer. Entonces, se hizo desde la perspectiva de la psicología de la conducta, que es una psicología objetiva, y la neuropsicología, trabajando dimensiones de la cognición que
se suponía que pudieran estar alteradas en, básicamente, en ese momento, la pregunta alrededor de la función ejecutiva, que suponíamos podría, y el control de impulso, que podrían estar alterados en estos sujetos con trastorno disocial de la conducta, y que además de tener trastorno disocial de la conducta, eran infractores, o sea, habían violado la ley, o sea, no habían infringido solamente normas de disciplina, sino que habían violado la ley y por eso estaban en una institución. Entonces se hizo la indagación en relación con todo este cuento de la función ejecutiva, la inteligencia, la memoria, todas las funciones cognitivas de estos sujetos. Pero entramos en contacto con un investigador social, psicólogo también, que tomó todos estos objetos teóricos e hizo una indagación subjetiva acerca de cómo interpretaban, cuál era la interpretación que tenía un grupo de estos participantes acerca de esos resultados de esa indagación que interpretaban ellos acerca de eso. Y se hizo entonces una reflexión acerca de la interpretación subjetiva de ese conocimiento científico proveniente de lo empírico analítico en relación con la subjetividad de esta persona. De eso de por sí ya en esta persona generó una modificación, un cambio que empezó a que estos sujetos se preguntaban qué está pasando con mi cerebro, ¿no? Entonces esto que tiene que ver con mi cerebro, tiene que ver con algo que funciona en mi cerebro, de una manera o de otra. ¿Qué puedo hacer para entender eso? Entonces mire que obviamente es un proceso de indagación diferente, pero se llega a un conocimiento ya no objetivo, sino interpretativo. Entonces, por eso digo lo de asumir que son enfoques que están en oposición o en contradicción, podría ser más productivos si los asumimos como complementarios. Y nos alejamos de esa contradicción de cuantitativo y cualitativo, porque realmente lo cuantitativo y lo cualitativo hace referencia a la metodología, y en ambos enfoques se utiliza lo cualitativo y lo cuantitativo. Es decir, yo no puedo construir un objeto teórico objetivo si no lo cualifico, si yo no le doy atributos, si yo no le confiero criterios. Entonces, eso es una cualificación. Si yo digo, es que hay un objeto que se llama trastorno disocial, o digo que hay otro objeto que se llama trastorno de la lectura, ese es un objeto teórico, pero yo, para construir ese objeto, yo lo tengo que describir. Tengo que describir qué es un trastorno de la lectura, tengo que describir qué es un trastorno disocial. O si lo quiero poner en un objeto todavía más biológico, trauma de cráneo. Entonces yo tengo que definir qué es trauma de cráneo. Y eso ya es una cualificación. Entonces, yo estoy cualificando, no estoy cuantificando. Entonces, cuando uno cualifica, lo hace de manera categórica. Lo hace en términos de sí o no. Entonces, uno no está diciendo es trauma de cráneo con tantos
puntos de traumometría. Entonces yo tengo un traumametrómetro que me permite saber cuántos puntos de trauma tiene esta persona. ¿La persona tuvo trauma de cráneo, sí o no? Y eso es. Ahora puedo establecer unos criterios. Descualificar el trauma de cráneo. Entonces mire que eso es cualitativo. Entonces establezco unos criterios. Listo. Que tiene que ver con la mecánica del trauma. Entonces, ¿lo golpearon con qué? ¿O se golpeó con qué? Entonces ya viene el criterio mecánico. Un accidente de tránsito, entonces fue un objeto en movimiento contra un objeto quieto. O fueron dos objetos en movimientos en la misma dirección. O objetos en movimientos en dirección contraria. Y ahí no estoy contando nada. Estoy cualificando, estoy describiendo. Entonces, eso es cualitativo. Entonces, construir un objeto teórico implica cualificar. Ahora puedo establecer unas mediciones. ¿En relación con qué? En relación con otro atributo. ¿Hubo pérdida o no hubo pérdida de conocimiento? Entonces yo puedo ese atributo medirlo, es decir, cuánto tiempo perdió el conocimiento. Y eso me permite hacer otra cualidad. Entonces, si perdió el conocimiento X tiempo, por decir algo, 1 hora, yo digo, eso indica que probablemente el trauma no tuvo un impacto muy grave en la cabeza. Y entonces a ese trauma, que no es tan grave, yo le voy a poner una denominación, o sea, lo voy a convertir en un objeto teórico también. Entonces yo puedo decir, ese trauma de cráneo, yo lo voy a llamar conmoción o concusión. Concusión en inglés, que lo traducen al español así literalmente, en concusión. La palabra concusión en español no existe, pero ya, todos los neurocirujanos hablan de eso, de concusión. Simplemente el término en español debería ser conmoción. La conmoción es, listo, el cerebro se sacudió, sufrió, por decir algo, una alteración funcional, pero no hubo daño. Entonces es eso. Pero eso no lo estoy contando directamente, sino que es un atributo que estoy construyendo, una teoría que estoy construyendo a partir de una medición del tiempo. ¿Del tiempo de qué? De lo que duró la pérdida de la conciencia después del golpe. Y puedo decir, bueno, si perdió el conocimiento por 24 horas, entonces ya eso es moderado, y se lo perdió por más de 2 días, entonces ya eso es trauma severo. Y puedo hacer subdivisiones, trauma severo con daño leve, trauma severo con daño moderado y trauma severo con daño grave. Todas esas son categorías. Y se supone que esa categoría ya la estoy haciendo en una ciencia que al final voy a terminar midiendo, voy a terminar haciendo medición. Pero miren que cuando hago la construcción de los objetos, yo no estoy midiendo nada. Estoy generando atributos, entonces eso es cualitativo. Ya cuando mido, entonces sí paso a lo cuantitativo, pero esa es la metodología. Pero no es el enfoque. Entonces el enfoque realmente es un enfoque empírico, analítico, donde utilizo metodologías de cualificación o de teorías en donde establezco cualidades y límites a través de criterios, pero después termino midiendo. En el otro enfoque lo que se hace simplemente es el enfoque subjetivo analítico o interpretativo subjetivo analítico, lo que se hace es un análisis de las interpretaciones que se tienen acerca de una X o Y realidad. Entonces, digamos que la mayor experiencia que tenemos nosotros, o que yo tengo, es en el método empírico analítico.
Entonces, en el método empírico-analítico, digamos que el elemento principal es el objeto teórico. El objeto teórico acerca de la indagación. Entonces, dime. Yo tengo unas Sí, cuéntame. en el marco de lo que usted mencionaba en torno a la investigación que hacían de trastorno social de la conducta, en el que de pronto se podía entrever algunos asuntos de diseño mixto. Por ejemplo, entonces usted mencionaba que bueno, ustedes hicieron primeramente una aproximación empírico-analítica, que eso les arrojó unos resultados y que a partir de los mismos llegó X señor para empezarlos a analizar desde más de un enfoque interpretativo. Interpretativo. Pero entonces mi pregunta es, ¿realmente se puede considerar mixto? Porque, es decir, no sé si de pronto se hizo las dos en la misma investigación y al final se arrojaron los resultados. No, tienes razón, tu intuición es correcta. Inicialmente no se partió como un diseño mixto. Digamos, fue una consecuencia del curso de la investigación. Pero ya en este momento ya hay investigaciones que están planteando enfoques mixtos desde el principio. Eso, pero mi pregunta realmente es esa, ¿realmente existe un enfoque mixto? Porque, por ejemplo, inicialmente entonces yo lo abordo desde un enfoque empírico-analítico, hago los respectivos procesos y demás. Y después entonces llega el otro señor y empieza a hacer, pues no solamente en esta investigación, sino en otras investigaciones, empieza a hacer las interpretaciones a partir de lo que encontraron desde el otro enfoque. Pero entonces, ¿en qué momento o en qué medida realmente yo puedo plantear un asunto mixto que no segregue realmente lo empírico-analítico y lo interpretativo desde sus principios epistemológicos, praxeológicos, bueno y demás, pero realmente que haya esa mixtura? ¿En qué momento se puede plantear entonces un mixto? Porque, por ejemplo, para mí lo mixto, para mí, por ejemplo, en este momento, digamos que no puede existir porque se hace siempre esa segregación, esa segmentación. Sí, en este momento existe esa oposición de lo interpretativo subjetivo y lo objetivo. Las propuestas mixtas, de enfoque mixto, pues inicialmente surgieron digamos, de indagaciones complementarias. Se arrancó por lo interpretativo y se llegó como una forma exploratoria de mirar el problema, y al final se llegó al método empírico, al enfoque empírico-analítico. O sea, y ese fue un grupo de investigadores los que arrancaron así y siguen planteándolo así. El método mixto puede arrancar de forma exploratoria con una indagación interpretativa y al final terminar en la construcción de un objeto teórico que se pueda investigar desde el punto de vista empírico-analítico. O sea, digamos que los que defienden este enfoque parten de que el objeto teórico se puede construir. Entonces mira que hay una propuesta de constructivismo, llamémoslo metodológico. Entonces, la propuesta es algo así como: usted no puede construir objetos teóricos a priori, porque esos objetos teóricos son los suyos. Ese objeto teórico es suyo, y bueno, y critican entonces, bueno, la pretensión objetiva de la ciencia. Entonces, para construir objetos teóricos usted tiene que recurrir al contexto, a los objetos teóricos que tiene el contexto. Sobre todo, por eso digo, eso está más aplicado a investigación social. Digamos, podríamos decir,
En ciencias naturales sería como más difícil justificar estos enfoques mixtos. Entonces, esto es más en ciencias sociales, porque incluso en ciencias humanas se aplica más el enfoque interpretativo y pues, y casi que el enfoque empírico analítico no da lugar. En ciencias sociales, como está en la mitad, entonces entre lo biológico y lo humano, y lo humanístico, ¿verdad? Entonces es donde cabría este tipo de enfoques mixtos. Entonces una propuesta es esa, y hay un grupo de metodólogos que lo plantean así. Usted construye los objetos teóricos, se deben construir. Entonces es un método constructivista, empírico analítico, por decirlo de alguna manera. Y el otro enfoque es el que hicimos nosotros, pero no de manera intencional, sino que surgió en el curso de la ejecución del proyecto por interés de alguien. Pero el proyecto y la propuesta inicial era empírico analítico. Y alguien dijo, pero ¿por qué no investigamos? A ver cómo interpretan ellos esto que ustedes están diciendo. Entonces, esa es otra corriente que dice, no, la conceptualización o la teoría final debe ser una interpretación. Y esa interpretación debe ser construida con los participantes, con el conocimiento que tienen los participantes en la investigación. Entonces, son las dos corrientes. Una que partía, bueno, y la otra, que ya es más nueva, de metodólogos que dicen, no, desde el principio se tienen que plantear las dos propuestas integradas, o sea, cuáles son los alcances del enfoque subjetivo y cuáles son los alcances del enfoque objetivo. O siguen también las dos posturas, la que predomina, es claro que esa es la que predomina, es que una cosa es la indagación subjetiva o el enfoque o la investigación subjetiva, interpretativa, analítica, y otra cosa es la indagación o la investigación empírico-analítica, y lo plantean como dos campos de conocimiento separados. Lo que uno tiene que tener claro desde el principio es dónde se va a ubicar y dónde va a plantear y dónde va a establecer la naturaleza de esa indagación o investigación. No sé si con eso respondo la inquietud. Sí, pero me sigue quedando como el cuestionamiento de realmente, porque actualmente lo mixto, cuando uno lee investigaciones mixtas, lo hacen de esa manera. Abordan desde lo empírico analítico, lo abordan desde lo interpretativo, pero lo siguen abordando de manera aislada. Pero porque convergen los dos en la misma investigación, no quiere decir que entonces estén conversando los dos. Entonces realmente como que lo mixto se pierde porque siguen abordando el fenómeno desde sus posturas, lo empírico analítico y lo interpretativo, mira el fenómeno, y ya después, porque entonces solamente convergen las dos en la investigación, es mixto. Entonces mi pregunta siempre ha sido, ¿realmente dónde es lo mixto? Es decir, ¿cómo empezamos a abordar ese fenómeno desde acá, pero también desde acá, realmente siendo mixto? Pero no existe por ahora. exacto. Pues sí, digamos, yo no discutiría la existencia, no, pero sí, digamos, hay metodólogos que ya tienen pues, como cierto avance del método de cómo se podrían hacer modelos o enfoques mixtos. Aquí en Medellín, quien más ha trabajado esa propuesta, o trabajado no, quien más ha estudiado, porque realmente no es que lo haya trabajado, sino que lo ha estudiado, desde el punto de vista de lo teórico, desde la teoría y desde la epistemología, es Daniel Camilo Aguirre.
es doctor en epidemiología. Entonces, y él tiene, digamos, conferencias sobre esto, sobre los enfoques científicos, para orientado a eso, como a ver esto como, sobre todo lo cuantitativo y cualitativo, como una falsa dicotomía, y como los métodos tienden a la convergencia y a la complementación. Lo importante en esto es que uno sea consciente de lo que está haciendo y que sea transparente, quiere decir, hay que plantearlo desde el principio, no sesgar la investigación haciendo mezclas en el camino, sino uno tiene que desde el momento en que se construye el proyecto es tomar una posición en relación con el enfoque en el cual se va a enmarcar la indagación, sabiendo que existen otros enfoques y sabiendo también que es posible que la mayoría de las discusiones se van a presentar por la diferencia en los enfoques y que esas discusiones van a terminar en que estamos de acuerdo en el desacuerdo. Esa va a ser la conclusión final de la discusión. Que usted está mirándolo desde aquí y yo lo estoy mirando desde acá. Respeto su posición teórica, pero esta es mi posición teórica. Y eso es lo que hay que tener claro. Entonces, si vamos a hacer, si nos vamos a ubicar en la investigación empírico-analítica, que es la que yo manejo, que es la que yo entiendo, la otra la conozco simplemente en sus aspectos generales, no podría involucrarme en ninguna indagación que tenga que ver con la interpretación, no tengo competencia para ello. ¿Por qué? Porque simplemente mi formación me lleva a que vea las cosas más cómodamente desde la investigación empírico-analítica. Entonces, en la investigación empírico-analítica uno tiene que construir objetos teóricos. Y esos objetos teóricos se construyen, o se hacen, se elaboran cualitativamente. O sea, a través, utilizando conceptos, definiciones que terminan generando una serie de atributos que se llaman criterios. Entonces, todo objeto o cosa que cumpla esos criterios, listo, entra dentro de esa categoría. Entonces, el primer elemento uno tiene que construir los objetos teóricos bien construidos. ¿Y de dónde salen esos objetos teóricos? De referentes. O sea, ya hay consensos, textos, autores que han aportado de manera completa o parcial, qué sé yo, elementos para construir esos objetos teóricos. Y uno tiene que, en el momento de plantear una investigación, tener claridad sobre eso. O sea, los objetos teóricos que van a formar parte de mi investigación, ¿desde dónde están construidos? Usualmente eso se llama desde qué teoría o desde qué modelo. Entonces ahí empiezan a surgir elementos de disenso, porque hay múltiples teorías para designar o establecer los objetos teóricos. O sea, es el mismo objeto teórico, pero están definidos, estructurados, construidos con teorías o modelos teóricos que pueden ser divergentes. Y estamos hablando del mismo objeto.
digamos, el objeto teórico en este momento que tiene mayor número de teorías en neuropsicología es función ejecutiva. Entonces, sí, ese sí es función ejecutiva. Pero si usted empieza a mirar o a leer diversos autores, hablando de función ejecutiva, usted tiene la impresión de que están hablando de cosas diferentes. Y de hecho, están hablando de cosas diferentes. Porque entonces, dependiendo de el modelo, cada uno construye o propone la construcción de esa cosa que se llama función ejecutiva. Entonces, para unos autores, cuando hablan de función ejecutiva, realmente están hablando de función ejecutiva en los términos en que la propuesta original surgió, en los términos funcionalistas de la actividad del cerebro propuesta por Luria y Vygotsky. Pero es posible que ese mismo término de función ejecutiva no esté realmente asumido de esa manera, sino que está asumido en términos de habilidades y conductas o destrezas. O puede que ese término función ejecutiva realmente esté relacionado con elementos que no son evidentes directamente en la conducta, sino que se infieren a partir de los cambios que se producen en una condición A versus una condición B. Y entonces ahí empiezan a hablar de la función ejecutiva en términos de procesos. Uno diría, todos los modelos de procesos son iguales, y resulta que no. Entonces algunos asumen el proceso en términos del cambio y otros asumen el proceso en términos del control que hay que hacer para conseguir el cambio. Entonces, ya. Entonces es aparentemente el mismo objeto teórico, y resulta que no es igual. Todo depende de cuál es el modelo teórico desde el cual se está hablando de ese objeto teórico llamado función ejecutiva. Igual pasaría si hablamos de memoria, si hablamos de atención, si hablamos de inteligencia, si hablamos de pensamiento. Son objetos teóricos diferentes dependiendo. Entonces, por eso lo primero que hay que hacer es tener una posición teórica definida para plantear las características de mí o de mis objetos teóricos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace la ciencia va a hacer teoría, pero para hacer teoría tengo que partir de una teoría que ya está establecida, una teoría que ya existe. Y lo otro es cuál es la indagación, cuál es la averiguación, qué es lo que voy a averiguar acerca de ese objeto o esos objetos teóricos. Entonces eso es lo que se llama problema. Entonces uno puede decir, bueno, yo voy a averiguar o voy a investigar la función ejecutiva. Entonces, eso así, presentado de esa manera, es un tema, pero no es un problema. Es un tema, la función ejecutiva. Entonces, ¿la función ejecutiva se investiga? No. La función ejecutiva se puede construir, se puede estructurar,
se puede definir, se puede establecer un enfoque teórico, que sí, pero en sí por sí no se investiga. Se investiga en relación con qué, para construir lo que se llama un problema. Entonces es la función ejecutiva en relación con qué. Entonces quiere decir, si yo planteo eso, que mi problema es indagar la función ejecutiva, es decir, ese es el núcleo del problema. ¿En relación con qué? Ah, bueno, ya entonces puede ser, para retomar la línea que le encanta al colega David Montoya, mi tocayo, en relación con la inteligencia. Listo, ya, ahí sí hay un problema. La función ejecutiva en relación con la inteligencia. Listo, pero es un problema grandote. En relación con la inteligencia, ¿qué pasa? Entonces ya se empieza a delimitar el problema. Y para eso, ¿qué es lo que delimita el problema? La búsqueda. La búsqueda en términos de teoría y en términos metodológicos. Cuando hablo de teoría, ¿cómo se ha enfocado ese rollo de la función ejecutiva y la inteligencia? ¿Cómo se ha teorizado ese rollo? Quiere decir que inteligencia y función ejecutiva es lo mismo, y hay unos autores que dicen eso, inteligencia y función ejecutiva es lo mismo. Porque si uno mira la definición de función ejecutiva y la definición de inteligencia, hay un montón de cosas que son como coincidentes. Pero cuando uno va a mirar cómo se construyen los atributos de función ejecutiva y los atributos de inteligencia, como que ahí se empiezan como a separar. Entonces, listo, hay que hacer una teorización de ese problema. Y esa teorización es la que me va a llevar a ver la manera como metodológicamente se ha investigado ese problema de la inteligencia y la función de la ejecutiva, o al revés, función ejecutiva e inteligencia. Y uno diría, bueno, porque es que el orden de los factores no altera el producto. En investigación sí. No es lo mismo decir inteligencia y función ejecutiva que función ejecutiva e inteligencia. Es decir, si yo arranco con función ejecutiva, quiere decir mi problema, el núcleo principal de la investigación es función ejecutiva. Y la inteligencia es un cuento con la que voy a establecer una relación, que puede ser una relación simplemente de descripción, puede ser una relación de viajar juntos o separados, o puede ser una relación de modulación, o puede ser una relación causa-efecto, de explicación. Porque puedo establecer el problema. La función ejecutiva es la que produce la inteligencia. O sea, ese es un problema grandote, o sea, demostrar que la función ejecutiva es la responsable de que alguien sea inteligente o no, o al revés, la inteligencia causa la función ejecutiva. Entonces miren que el problema se volteó. Entonces por eso uno tiene que tener claridad de cuál es el objeto principal, porque al final tiene que establecer la construcción del problema, y la construcción del problema va a derivar en el núcleo de una propuesta de investigación, que es la pregunta. Y eso es lo que va a guiar
el desarrollo de una investigación. Si no hay pregunta, no hay investigación. Y para que haya pregunta tiene que haber problema. Si no hay problema, ¿cómo va a haber pregunta? Entonces, no, es que yo voy a investigar la inteligencia. Eso no es un problema. ¿Cuál es el problema con la inteligencia? Entonces que yo ¿cómo? Bueno, yo voy a investigar en relación con la inteligencia si la alta inteligencia está relacionada con el buen rendimiento académico o no. Esa sí es, ese puede ser un problema. O sea, niveles altos de inteligencia, rendimiento académico. Entonces, pues, usualmente parte de una intuición, yo intuyo que alguien que tenga una inteligencia alta debe tener un rendimiento académico excelente. Entonces, uno diría, esa es una hipótesis así difusa, general, grandota. ¿Qué tengo que hacer con esa intuición? Meterle teoría. Vamos a mirar qué dice la teoría, los diferentes enfoques teóricos frente a ese problema inicial, intuitivo. Y ahí empieza el planteamiento del problema, con la teoría. Y después empiezo, cuando ya tengo los enfoques teóricos, bueno, estos enfoques teóricos, ¿cómo han enfrentado o cómo han resuelto el problema? Desde el enfoque inicial, puramente psicométrico, de por allá, de principios de mediados del siglo XX, combiné que construyeron esas pruebas que después se llamaron pruebas de inteligencia, simple y llanamente, para medir rendimiento académico. En cuyo caso hay un problema con eso, y es que yo estoy construyendo una medición para que me diga el desenlace. Entonces, hay casi que un sesgo de medida. Entonces, yo mido algo que me va a predecir lo mismo que estoy midiendo. Entonces, yo mido con instrumentos derivados de la actividad académica, o sea, de lo que se enseña en las escuelas, una cosa que yo voy a llamar inteligencia, pero lo estoy midiendo con algo que corresponde a con la información, no el mismo conocimiento, estoy construyendo con la información que se enseña. No, tampoco voy a hablar de aprendizaje, sino con la información que se enseña en la escuela. Entonces, digo que inteligencia es la capacidad de manejar bien la información de la enseñanza de la escuela. Y con eso predigo quién va a tener buen rendimiento escolar y quién no. Entonces, ese tipo de enfoque me va a decir qué tan sólido es o no actualmente ese constructo que yo llamo inteligencia. ¿Listo? Entonces, el primer elemento es tener un enfoque crítico, es decir, no ingenuo, sino crítico, es tener la capacidad de ver hasta dónde es válido ese objeto teórico. Puse el ejemplo de inteligencia, pero también puede ser el memoria, puede ser atención cualquiera, o puede ser depresión, puede ser ansiedad, o sea, cualquier cosa que uno quiera.
Entonces, ¿qué tan sólida, qué tan firme, qué tan válida es la teoría? Y a partir de ahí, entonces ya empezar a indagar qué tan sólido, qué tan fuerte, qué tan estructurado, qué tan válido son las investigaciones que se han hecho. Entonces, dependiendo de eso, entonces va a surgir la pregunta. Y esa pregunta, ¿por qué se da? Porque uno considera que hay un X o Y vacío del conocimiento que vale la pena preguntárselo o indagarse. O el conocimiento X o Y es tan fascinante que yo quiero preguntarme si ese conocimiento aplica aquí también. Entonces, lo que se llama la replicación. Esto que fulanito lo han hecho tantas veces y ha dado lo mismo en tantas cosas, ¿será que aquí da lo mismo? ¿O aquí será diferente? Entonces, esa pregunta de investigación tiene unas características. ¿Puedes? En esta misma línea de las funciones ejecutivas, entonces uno entra como a indagar un poco sobre el lóbulo frontal, ¿cierto? Entonces se encuentra uno que no solo está la memoria, el aprendizaje, la atención, sino que también se involucran las emociones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, mi duda es, estoy investigando desde el enfoque empírico analítico, por ejemplo, pues, las funciones ejecutivas en cierto grupo de niños. Pero entonces, ¿cómo ese desarrollo desde la figura del vínculo con la familia, por ejemplo, afecta o no el proceso y el desarrollo de las funciones ejecutivas? Entonces, si yo lo entro a indagar desde el enfoque empírico-analítico, ¿cómo no se va a ver fracturado de pronto ahí el proceso desde lo interpretativo del camino, por ejemplo? ¿Cómo hacer que esa relación de emociones, que puede ser algo subjetivo e interpretativo, no me dañe el constructo de lo empírico-analítico? Listo. Entonces, eso se puede hacer directamente desde lo empírico-analítico, que sería lo tradicional. Entonces, ¿qué es lo que hace la psicología objetiva? La psicología objetiva, ¿qué hace? Todo lo convierte en algo objetivado. Y es como, en psicología objetiva, se llamaría como romper lo metafísico. Entonces, lo metafísico en el sentido de que cómo hago yo para tomar algo que es subjetivo, cómo lo puedo ver como un objeto. Entonces, emoción obviamente es subjetiva, pero la psicología objetiva, que antes se llamaba psicología de la conducta, vuelve eso objetivo. Y hay una psicología, la intermedia, que la psicología clínica, cómo hace que eso que es subjetivo no se vuelva una conducta, sino que sea un paso intermedio entre la conducta y lo subjetivo. Entonces, de ahí surgen los llamados cuestionarios de autoinforme, o los cuestionarios de autoinforme, que indagan sobre eso. Eso es una manera de tomar algo que es eminentemente subjetivo. ¿Qué está sintiendo usted? Y convertirlo en un objeto, con una medición de una herramienta que supuestamente está indagando sobre eso que el otro está sintiendo en relación con. Y eso es lo que hacen los cuestionarios que utiliza la psicología clínica. Y no estoy hablando de psicología clínica X o Y, toda la psicología clínica que tiene que ver con eso, con ese problema de lo clínico. Busca obtener información de lo subjetivo para volverlo objetivo. Esa puede ser una solución. La otra solución puede ser
Bueno, y esa es la que se usa generalmente en las investigaciones empírico-analíticas. Lo otro es hacer el método mixto, pero ya ese es otro cuento, ya esa es otra metodología que tocaría buscar personas que sean expertas en esa zona. Digamos que lo tradicional, y yo pienso, pues yo siempre digo primero, trabajemos con lo tradicional y después con lo más, adquiramos habilidades en lo tradicional y después nos metemos a experimentar con lo clásico primero y después sí, ya con lo novedoso, pero no al revés. Eso es lo primero. Deben tratar de volverse expertos en un enfoque y ya después empezamos a mirar de qué manera puede indagar desde varios enfoques. Bueno, entonces la pregunta de investigación tiene varias características. Una es la que te acabo de decir. Las preguntas de investigación empírica analítica no puede o no debe enfocarse en la existencia de los objetos. O sea, no pueden ser metafísicos, porque la indagación empírico-analítica no es sobre la existencia de nada, sino sobre las relaciones entre los objetos teóricos. Entonces debe establecer eso, o debe preguntarse sobre alguna relación entre los objetos teóricos. Y eso debe preguntarse en términos de la forma como uno considera que se da esa relación. Y de esa forma se evita la pregunta metafísica. ¿Cómo sabe uno que una pregunta de investigación es metafísica? Sencillo. Si se contesta sí o no, es metafísica. Si la pregunta se contesta sí o no, esa pregunta es metafísica. Entonces luego no es una pregunta de investigación, es una pregunta filosófica, es una pregunta ontológica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿existen relaciones o existen diferencias significativas entre A y B? Esa pregunta, ¿cómo se responde? ¿Cuál? Sí. Si existen o no existen. Luego, esa forma de preguntar no es científica. Entonces, ¿cómo se resolvería eso? ¿De qué manera preguntamos eso? Entonces ya utilizamos cuál, cómo, cuándo, de qué manera, cuáles son las relaciones entre A y B, qué relación se puede poner en evidencia entre A y B, no qué relación existe, no, qué relación se puede poner en evidencia entre A y B, o de qué manera se relaciona A con B. A veces hace referencia a cantidad y cualidad, no en relación con la existencia. ¿Qué otro elemento tiene, qué otra característica tiene la pregunta de investigación? Debe establecer algún vínculo
entre dos o más variables. O sea, una pregunta de investigación no es acerca de una variable, es acerca de dos o más variables. Esas variables tienen que ser objetivas. Y miren que no estoy diciendo que tienen que ser medibles, no, tienen que ser objetivas. No las tienen que poner en evidencia de alguna manera, o a través de criterios, o a través de atributos, o a través de medición. Pero tienen que ser objetivas. Y la relación, el establecimiento de las relaciones deben ser viables. Deben ser viables, o sea, debe haber una manera viable de establecer esa relación. Si esa relación no se puede establecer, simplemente la pregunta no es viable, y aunque pueda ser una extraordinaria pregunta, pues, si no hay forma de establecer la relación, no es una pregunta que se pueda resolver, por lo menos en este momento de la ciencia. Entonces, puede haber preguntas de investigación acerca de de investigación en relación con las relaciones o los niveles de relación de X o Y objetos teóricos, pero que no hay manera de tener formas de demostrar con evidencias esa relación. Entonces, esa pregunta puede ser interesante, pero en este momento no sería viable. Y cuando hablamos de viabilidad también tiene que ver en términos de las condiciones. Entonces uno puede plantearse preguntas interesantes, pero las condiciones, el desarrollo de la investigación en ese tema, dentro del contexto, no es posible porque no se dispone de los recursos económicos o tecnológicos para desarrollarlo. Entonces tampoco sería una pregunta de investigación que pudiese contestar en esas circunstancias por problemas de viabilidad. Entonces, por ejemplo, puedo plantear que cuáles serían los procesos emocionales que estarían relacionados con la función ejecutiva y el funcionamiento de los lóbulos frontales en tareas de X o Y dimensión de la función ejecutiva. Bueno, esto es la pregunta interesante. ¿Pero dónde la vas a hacer? No, en el apartado. ¿Quién lo va a hacer? En el apartado. Y entonces, listo, ¿y con qué va a medir la actividad de los lóbulos frontales? Ah, no, es que vamos a hacer una resonancia. ¿Cuál resonador? ¿Con cuál software de análisis de señales magnéticas? ¿Con cuál bioingeniero en apartado? Pues hay un montón de cosas que se necesitan para hacer ese tipo de relación que no está disponible. Entonces, listo, es interesante, es chévere. Eso requiere un aparataje, requiere una serie de expertos, y eso significa plata. ¿Y dónde está la plata? ¿Quién la va a poner? Entonces, esa investigación puede ser súper requete interesante, pero no es viable. Entonces
uno tiene que hacer preguntas que dentro del nivel a donde uno está trabajando sean viables. Es en la parte de la viabilidad sobre la pregunta, también debería de lo que debería el estado de arte, ¿no? El estado de arte te va a llevar es a buscar el vacío del conocimiento. Y ese vacío del conocimiento te puede llevar a hacerte preguntas viables. O te podría llevar a mirar un elemento interesante que valdría la pena replicar. Y obviamente van a haber muchísimos vacíos de conocimiento, pero que no se pueden contestar porque no son viables, por razones de costo, por razones de desarrollo tecnológico. Entonces, uno sabe que aunque esas preguntas surgen, son interesantes, ahora no se pueden investigar. Y hay muchos temas donde uno sabe que hay muy buenas preguntas, pero la forma de investigarlo no es viable en este momento. La viabilidad entonces lleva a otro punto de la pregunta, que es el contexto. Entonces, la pregunta tiene que ser contextual. Entonces, la contextualización tiene que ver con participantes. Participantes. Hay que definir quiénes son los participantes. En medicina eso le llaman los pacientes. Hay que definir en investigación quiénes son los participantes. O sea, esa pregunta ¿a quién le aplica? Puede ser a los ratoncitos de un laboratorio, o puede ser a las hojas de una determinada planta X o Y, o puede ser, en nuestro caso, seres humanos. ¿Quiénes son los participantes? Y en esos participantes hay que definir los criterios de esos participantes. ¿Cuáles son los criterios? Edad. Entonces vamos a trabajar con infantes, con preescolares, con niños escolares, con adolescentes, con adultos jóvenes o con adultos mayores. ¿Y de qué categoría de adultos mayores estamos hablando? Hay que definir el contexto claro de los participantes, hombres, mujeres o ambos. Y el contexto social. Que incluye la georreferencia, o sea, de qué comunidad se trata y dónde está esa comunidad, en qué lugar del universo está. Entonces, entre más precisa sea una georreferencia, más sólida y más rigurosa es la pregunta. Entonces no es lo mismo decir, no, adolescentes latinoamericanos, que adolescentes de la comuna noroccidental o de la manzana tal a la manzana tal del barrio tal de Medellín. Ya, eso es una georreferencia mucho más precisa. Entonces uno ya sabe esa pregunta a quién se le aplica. Entonces toda pregunta de investigación tiene que tener ese rigor, y ese rigor va a determinar qué tan fuerte y qué tan precisa
es la pregunta. Y esa pregunta es la que va a definir cuál es la hipótesis. Entonces, si hay una hipótesis de trabajo, que ya la pregunta si se escribe en forma de un supuesto, ya, esa es la hipótesis. A escribir la pregunta en forma de un supuesto, esa es la hipótesis ya. Ahora, si ese supuesto usted lo va a establecer de forma cuantitativa, o sea, lo va a producir mediciones que se pueden llevar a procedimientos estadísticos, entonces la hipótesis de trabajo se va a convertir en hipótesis estadística, que son de dos tipos: la hipótesis de igualdad, llamada hipótesis nula, y la hipótesis de disparidad o de diferencia, que es la hipótesis alterna. Pero no todas las investigaciones tienen hipótesis estadística, pero todas las investigaciones sí tienen hipótesis de trabajo. La hipótesis de trabajo es la misma pregunta de investigación, pero escrita en forma de un supuesto. Entonces, ¿qué es lo que usted supone? Que es la respuesta a la pregunta. Esa es una hipótesis de trabajo. Toda investigación tiene que tener una hipótesis de trabajo. No es que esta investigación es descriptiva. Luego, como es descriptiva, no tiene hipótesis. No, sí tiene hipótesis. Eso es lo que usted supone que va a ser la descripción. Listo, y entonces si usted a esa pregunta de investigación y su contexto le busca una acción del conocimiento que corresponda exactamente al alcance de la pregunta, ya usted tiene el objetivo general. Entonces usted tiene la pregunta, ya sabe el alcance de la pregunta. Listo, ¿cuál es la actividad que usted de conocimiento que tiene que desarrollar para responder esa pregunta? Listo, ese es el objetivo general. Entonces, si usted no tiene pregunta de investigación, no puede tener objetivo. ¿Por qué? Porque el objetivo lo define la pregunta de investigación y su alcance. Ahora, ¿cuáles son las actividades de conocimiento necesarias para desarrollar ese objetivo general? Listo, esos son los objetivos específicos. Entonces son actividades de conocimiento. Y hay un asunto que toca aprender, ya es en la práctica, es a tratar de diferenciar qué es un objetivo, qué es un procedimiento y qué es una tarea. Son tres cosas diferentes. Entonces, el objetivo es una actividad de conocimiento. El procedimiento es una serie de actividades encadenadas para conseguir realizar algo práctico. Entonces, por ejemplo, evaluar, medir, esos son todos procedimientos. Y actividad es una tarea. Es las tareas que son necesarias para que se cumpla un procedimiento. Entonces, la tarea hace referencia a los aspectos técnicos.
Entonces, por ejemplo, un procedimiento puede ser evaluar la función ejecutiva. Es un procedimiento. Entonces, yo evalúo la función ejecutiva, ese es un procedimiento. ¿Y con qué la evalúo? Entonces ya aparecen las tareas, aplicando el Wisconsin, aplicando el FAST fonológico, aplicando el test de Stroop, o el TMTB, todas las tareas que yo estoy utilizando para medir. Entonces, esas actividades son tareas. Y ese conjunto van a formar un procedimiento que evalúa. Ahora, ¿para qué evalúo función ejecutiva? Entonces ya viene el objetivo. Entonces uno puede tener como objetivo determinar, establecer, definir. Entonces, hago ese procedimiento, evaluar la función ejecutiva para determinar las características o establecer las dimensiones de la función ejecutiva en los participantes de ¿Para qué? Para cumplir el objetivo general, que puede ser establecer o determinar o analizar las relaciones entre función ejecutiva e inteligencia. Bueno, entonces, ¿y qué determinan los objetivos específicos? Los procedimientos y las tareas. Entonces, cada objetivo específico va a tener unos procedimientos y unas tareas, incluyendo procedimientos estadísticos. No necesariamente, porque algunos dicen, no, yo he escuchado a algunos metodólogos diciendo que cada objetivo específico debe tener un nivel de análisis estadístico. Depende si el objetivo fue establecido para eso, pero no puede ser puede ser simplemente describir o establecer los criterios o las categorías que se. Pero sí, es claro que cada objetivo debe tener unos procedimientos y unas tareas que van a aparecer ¿dónde? En la metodología. La metodología tiene que tener una relación estrecha con los objetivos específicos, incluyendo el plan de análisis. Si el plan de análisis estadístico, listo, ese plan de análisis estadístico debe estar enganchado con cada uno de los objetivos específicos. ¿Y eso de qué va a depender? De la pregunta de investigación, que es la que va a decir cuál es el tipo de investigación. Entonces, en general hay dos tipos: la investigación observacional y la investigación experimental. Entonces hay unos que subdividen lo observacional y subdividen lo experimental en cuasi experimental, en experimental con control único o experimental con control doble. Entonces son dos tipos. Y la observacional. Esos niveles también establece el nivel. La pregunta dice, ¿cuál es el nivel de la investigación? Entonces, un nivel descriptivo, es correlacional, es analítico o es explicativo. O el último, predictivo. Entonces, se supone que ya ese es el nivel más grande, más alto de investigación. Cuando uno dice que con X o Y cosa uno va a predecir un cuento. ¿Okay? Entonces es el nivel, el alcance, digamos, más fuerte de la investigación al producir conocimiento, pero es el más costoso y usualmente que mayor limitaciones de viabilidad tiene, porque son muy caros esos estudios predictivos.
Porque hay que coger un montón, en caso de las personas, hay que coger un montón de gente, a hacerle una medición y después seguirlas para esperar que ocurra un desenlace y hay que estar midiéndolas cada cierto tiempo, entonces cuesta un montón de plata. Y estar pendiente para que nadie de los que está metido en la investigación se desaparezca, para que sigan ahí, no sé cómo. Es un cuento. El nivel de investigación predictivo pues requiere un desarrollo en la investigación muy fuerte, muy organizado. Y muy pocos países se pueden dar eso, disfrutar de esa posibilidad de hacer investigaciones de alcance predictivo, sobre todo en salud. Y bueno, investigación social también, o sea, la sociedad tiene que estar muy bien organizada para que haya forma de tener los datos de las personas disponibles todo el tiempo y saber dónde están las personas, para dónde se mueven. Entonces son muy poquitos países los que pueden hacer eso. Entonces, algunos tienen el control sobre toda la población, pero no tienen los recursos. Por ejemplo, Cuba. Tienen toda la gente controlada, pero no tienen plata. Entonces, eso que tienen ahí controlado y no les sirve porque no tienen manera de dinero para poderlo estudiar. Y algunos tienen dinero, pero no tienen una organización sobre la población, sino sobre ciertos grupos focales muy específicos, muy precisos. Por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tiene grupos específicos de población a los cuales pueden seguir, pero eso no ocurre sino así con grupitos pequeños. Y eso genera un montón de debates y discusiones de si eso que se siguió en ese grupo de personas es aplicable a todo el mundo. Entonces, digamos que el estudio de seguimiento más largo que lleva Estados Unidos, hay dos. Uno es el estudio de Framingham, que es sobre personas adultos mayores. Todo adulto mayor de esa ciudad o de ese entra a ese estudio apenas cumple 50 años, pero es allí, no más, Framingham, no más. Entonces la pregunta de todos los residentes, lo que ocurre en los residentes de Framingham mayores de 50 años, se le aplica a todos los habitantes de Estados Unidos. Por ejemplo, eso aplica para California, aplica para la Florida, aplica para Minnesota. Pues lo que se asume es que sí, pero otros dicen que no, que es ahí para ese sitio y eso pues no debería generalizarse tan arbitrariamente. Bueno, lo cierto es que se generaliza, pero de repente uno se lleva sorpresa de que eso que está pasando allá ocurre de una manera diferente en otra parte. Y eso se ha estado demostrando en muchas de las asunciones que se derivaron o que se han estado derivando del seguimiento del estudio de Framingham o del grupo de Framingham, cuando ya se está investigando en poblaciones mucho más grandes que tienen seguimiento, como en Canadá, una organización social más firme, más sólida, más estable, o como en Taiwán, o como en Austria, o en Finlandia, y que también tienen plática. Las cosas que se derivan parecen no aplicarse. Y ya hay debates grandes sobre la divergencia de las conclusiones, que son absolutamente contradictorias. Por ejemplo, lo más reciente es la discusión de si el colesterol es malo o no. Y parece que no.
Entonces nos han puesto a privarnos de delicias como el jamón, como el chicharrón. Dije, porque eso hace daño. Me parece que no. Claro, las investigaciones parecen que el colesterol no tiene nada que ver. Y parece que la mayoría del colesterol no es el que uno le come, sino que el que produce el organismo. Entonces es un problema de unas personas de malas. Y por esas personas de malas nos han estado clavando a todos. O sea, si usted no produce colesterol, usted no tiene problema con lo que le dé la gana. Pero eso son, mire, pero durante años se fue una verdad, por eso la ciencia también es cambiante. Porque a veces se asumen cosas que son aplicables a determinados grupos y se les da un alcance que no tienen. Entonces ese es uno de los elementos que forma parte de lo que se llama el alcance. Doctor, yo tengo una pregunta que ahora me acaba de surgir en cuanto a lo que usted menciona, y es cómo hacer de la investigación un asunto que no se quede solamente en revistas o en bases de datos, sino que realmente pueda aplicarse esos resultados a un contexto en particular, porque uno muchas veces observa que las investigaciones simplemente se remontan a eso, que los investigadores hicieron su proyecto, se publican ciertos artículos, estos se mandan a unas revistas preferiblemente indexadas y demás, pero muchas veces cuando uno está ya en el campo de la investigación, por ejemplo, las personas se sienten utilizadas, y esa es una de las principales cierres de puertas de muchas por parte de ellas, porque dicen, venga, es que vea, yo participé, pero es que acá no me volvieron. Entonces yo también considero que eso es una parte ética del profesional, del investigador, porque bueno, realmente usted está haciendo la investigación por pasión y porque quiere transformar, porque de eso surge precisamente una problemática en torno a un contexto para transformar alguna situación en particular, o usted está haciendo la investigación es porque necesita estar clasificado en conciencias o porque simplemente le interesa que le paguen más. Entonces realmente, ¿dónde quedan los valores éticos y cómo realmente poder hacer de la investigación un asunto realmente que transforme? Que no se quede simplemente para académicos que entendemos pues, que si uno lee un artículo pues uno lo entenderá, pero también para las personas que fueron partícipes y que necesitan de esa transformación y que de pronto no entienden para que, venga, entonces ¿cómo eso me sirve a mí? ¿Cómo podemos hacer de la investigación realmente algo a ese nivel? Que no se siga quedando en un ámbito tan académico. Sí, ese es uno de los elementos que se engancha directamente con la viabilidad. Es el asunto del impacto. Pero el impacto medido no solamente en términos del impacto académico o de las reglas de lo académico, que digamos que es la desviación, ¿no? La desviación o la perversión en la que puede caer la investigación. Es el mayor riesgo de la investigación, o sea, caer en el impacto puramente académico o científico. Sí, que es muy chévere. Entonces a uno le da Bonificación. un índice H de como 200 puntos. Y entonces por ese índice H a uno lo clasifican en un ranking mundial y entonces uno aparece por allá en el puesto 3.500 de investigación en el área a nivel mundial, y entonces uno dice, pero yo soy en el 3.500, pero soy el cuarto en Latinoamérica y el segundo en Colombia. Y entonces a uno le dan reconocimientos que a veces son diplomitas, a veces son medallas, o a veces le dan platica. A veces las instituciones tienen un reglamento en donde si uno tiene tantos puntos, entonces le dan tanta platica por cada punto y con eso se va uno de paseo.
Pero muchas veces la cosa no pasa de ahí. Entonces, pero creo que ese es un proceso por el cual han pasado todos los países en el mundo. Y por eso, ya uno de los elementos que está enganchando cualquier proyecto de investigación es cuál es la innovación. La innovación tiene que ver con eso que se está investigando, ese conocimiento que se está generando, cómo va a impactar el contexto. Y por eso ya cada vez los grupos de bioética, que es uno de los elementos que permite el control del investigador, y a veces los investigadores no se ofuscan, y les tenemos rabietas, porque el grupo de ética y bioética nos ponen talanqueras, pero esas talanqueras son necesarias, y son necesarias y son indispensables para que no caer en ese peligro de la investigación, de que al final se vuelva en un elemento de vanagloria de los investigadores. Los investigadores no logran una especie de dioses, cosas así, pero que estamos produciendo para nosotros mismos, estamos produciendo para la gente. Y realmente el objeto de la investigación al final es el participante. El participante debe recibir o tener un beneficio de ese conocimiento que uno está produciendo. Entonces uno dice, no, ese no es el problema mío, es el problema de los clínicos, es el problema del investigador. El investigador debe buscar una manera de que eso que está haciendo trascienda a una aplicación. Por eso, casi que ya ningún comité de bioética le da paso a ninguna investigación si eso no tiene un beneficio directo para el participante. Y cuando hablamos de beneficio directo no es plata ni nada, ¿no? Ese conocimiento cómo se va a aplicar a esa población y más directamente a esa muestra. Eso retrasa las aprobaciones. Antes, una aprobación de unos aspectos bioéticos y de un consentimiento informado, o de un consentimiento con información. Ese es un término de conocimiento informado, conocimiento con información o para información. Entonces, se tarda, promedio se están tardando por ahí 4 o 5 meses en las instituciones donde ya los procesos de investigación están controlados, y es porque se está insistiendo en que en el proyecto figure explícitamente cuál es el beneficio que van a obtener los participantes y de qué manera ese conocimiento va a impactar en la población objetiva, o sea, no solamente en la muestra, sino en la población objetiva. Yo creo que llegará un momento en que el proyecto que no lleve eso, entonces, digamos, sobre todo cuando está trabajando con humanos, cuando está trabajando con ratoncitos, ya es otro rollo, pero si está con humanos, pues ya el criterio es ese. El criterio no es solamente el no daño, porque hasta ahora se había venido trabajando parcialmente con la declaración de Helsinki, que era el no daño, la autonomía, ¿verdad? Y se había olvidado, y la no maleficencia, pero se había olvidado el otro elemento principal, es el beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Entonces ya casi en todo consentimiento con información hay que poner de manera explícita y real en qué se va a beneficiar la población que se va a estudiar. Entonces ya, por ejemplo, Conciencia no aprueba ningún proyecto que no lleve eso. Está claro, ¿sabes? Y vean
que todos los proyectos traen casi que un elemento de innovación. ¿Cuál es la innovación? ¿Y en qué se van a beneficiar? O sea, si usted no tiene una propuesta de cambio, el proyecto no lo van a aprobar. Y es uno de los elementos que en este momento está dando más puntuación para la aprobación. Y vean que casi todos los proyectos están enganchados con los planes de desarrollo regional. Eso es bueno, o sea, eso genera malestar en uno, como investigador, uno no está exento de eso. Eso implica tener que pensar más y salirse como de la zona de confort en que yo estoy aquí. Entonces ya lo está mandando a uno, vaya afuera y mire a ver para qué sirve lo que usted está diciendo. Y preocúpese por eso, si no, no lo apruebo, si no, no lo doy plano. Entonces ya uno verá si quiere tener recursos para seguir investigando o no. Entonces, lo que tú estás diciendo es verdad. Bueno, entonces, ¿qué acabamos? ¿On time? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, referente a que existe un beneficio por medio de la investigación, por ejemplo, se podría aplicar la investigación en acción. ¿A qué? La investigación en acción. Puede aplicar. No. Lo que pasa es que ese tipo de investigación que pertenece a lo interpretativo, a lo subjetivo, tiene como objetivo eso, el cambio. Y obviamente ya ahí no habría que discutir nada, pues simplemente la interpretación del fenómeno necesariamente tendría que llevar a una modificación, a un cambio de esa interpretación, que obviamente va a modificar el conocimiento que se tiene de X o Y situaciones, es el enfoque ya, pero no todas las investigaciones de tipo interpretativo llevan a eso. Puede, por ejemplo, una investigación hermenéutica, digamos, podría decirse que es simplemente una reconceptualización de un texto, ya. Y hay algunas investigaciones de corte constructivista que llevan también a lo mismo, a una reinterpretación colectiva de un conocimiento. Casi que lo que se está estableciendo en la mayoría de los centros de investigación es que eso no se quede ahí, sino que eso tenga una manera de convertirse en un impacto para los participantes. O sea, con el IAP no hay problema, porque eso, el IAP de por sí lleva a que, es decir, el conocimiento se tiene para producir una modificación de ese conocimiento. Para la pregunta de investigación en el modelo cuantitativo, El enfoque empírico analítico. Eso, el enfoque empírico analítico, la pregunta o la hipótesis se puede modificar. No, la idea es que uno tiene que ser transparente. Por eso, la idea es que uno, porque si tú la modificas, tienes que hacer un proyecto nuevo. Pero ya no es el proyecto que tenía antes, tienes que hacer un proyecto nuevo. ¿Por qué? Porque ya, si modificas la pregunta, modificas el título. Tienes que modificar el título porque ya no es el mismo problema. Tienes que modificar el problema. Porque no puede ser que el mismo problema que te llevó a una pregunta A, ahora te va a llevar a la pregunta B, ¿no? Si la pregunta se cambió es porque el problema se cambió. ¿Y si es mixto o es integral?
Sí, no, es que el enfoque mixto surge de la naturaleza de la complejidad del problema. O sea, es porque el problema es tan complejo que hay algunas cosas que se resuelven con una pregunta que lleva a un enfoque empírico-analítico y otra pregunta que se resuelve con un enfoque de tipo intersubjetivo. Por ejemplo, un ejemplo de un problema, de un fenómeno así, de esos súper requete complejos. Lo que está ocurriendo con los desplazamientos por la violencia. Entonces, investigar los desplazamientos por la violencia. Entonces, ese es un problema complejo. Entonces, digamos, los desplazados, digamos, para poner un evento reciente del Bajo Cauca, que tienen múltiples causas. Unos son desplazados por el proyecto o por los proyectos macroeconómicos de la zona. O sea, uno, la minería legal, y dos, el pozo ese de Ituango. Esos son unos desplazados. Pero esos desplazados tienen unas condiciones diferentes a los desplazados. Bueno, ¿y por qué se desplaza? Porque es que las condiciones ofrecidas no les permiten la reactivación económica que supuestamente tenían esos proyectos. Y otro cuento es el desplazado por lo otro, por lo ilegal. Entonces son dos desplazados que están llegando a Medellín, pero la naturaleza y las consecuencias de lo uno y lo otro son diferentes. Investigar sobre ese rollo requiere a veces unos diseños metodológicos complejos, porque son fenómenos muy complejos. Entonces, algunas de esas cosas se pueden responder con el enfoque empírico analítico, otras no. Depende de la naturaleza del problema. Listo. Bueno, doctor, muchísimas No, gracias con mucho gusto. por su disponibilidad. Gracias. La otra vez pues no habíamos podido por inconveniente que se presentó. Sí. Pero la verdad, muchísimas gracias. No, es con gusto cuando quieran. Pues, no tengo ningún problema. Muchas gracias. Me encanta este cuento. Muchas gracias.